Le doy la honra y la gloria al Señor, hermanos, porque es un privilegio poder estar aquí hoy compartiendo la palabra del Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Lucas 11. Y el tema de hoy es la oración, hermanos. ¿Y cuántos sabemos que en la oración hay poder? Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Todos la tienen, hermanos? 11:1. 11:1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Gracias, Señor, te bendecimos. La gloria y la honra para el Señor, mis hermanos. El tema de esta predicación es la oración. Y una vez más, ¿cuántos sabemos que en la oración hay poder? Amén. Vemos, hermanos, lo importante que es la oración y qué privilegio fue para los discípulos de Jesús, ¿verdad? Verlo y escucharlo orar al Hijo de Dios, ¿verdad? Vemos también, hermanos, que la oración, yo la puedo ver que es como un arte que se puede aprender, ¿verdad? Yo cuando llegué a la casa del Señor, yo no sabía cómo orar y nunca he aprendido a orar. Todo el tiempo yo le digo: Señor, enséñame, porque a veces siempre, hermanos, empezamos a pedirle y a pedirle y a pedirle, pero yo puedo ver que el secreto de la oración es estar agradecidos y venir con un corazón siempre dispuesto y agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Y el Señor conoce, hermanos, cada uno de la petición que tengamos en nuestro corazón. Él la conoce, aún sin habérsela pedido. Él ya conoce la palabra, lo que uno va a decir, lo que uno necesita, Él ya lo conoce. Amén. Y como les decía, hermanos, que la oración es como, yo lo veo como un arte, ¿verdad? O vamos a decirlo así, ¿verdad? Es como algo que se puede aprender. Yo creo que todos aquí deseamos en nuestro corazón poder aprender a hacer algo nuevo, ¿verdad? Aparte de lo que ya Dios nos ha dado el privilegio de haberlo aprendido, queremos aprender más todavía, ¿verdad? Que es su palabra y es predicar el evangelio como Él lo hizo. Amén. Y algo más que a mí me gusta mucho es cantarle al Señor, ¿verdad? Eso también se aprende, es un don que Dios nos ha dado, y entre más lo practica uno, más uno puede hacerlo para el Señor, ¿verdad? Y por ejemplo, un instrumento, nosotros somos como un instrumento a las manos del Señor, ¿verdad? Y si a ti te gusta tocar un instrumento, para eso tienes que poder ponerlo en práctica día a día, ¿verdad? Yo me imagino que al hermano Elías se tomó tiempo para poder tocar esa guitarra tan bonito, ¿verdad? Como él la toca. Es un don que Dios le dio. Y yo creo que cada uno de nosotros, si tenemos ese deseo, el Señor lo puede conceder. Pero para eso tenemos que orar para poderlo hacer, porque por nuestro propio entendimiento o que nosotros queramos no se va a poder. Tenemos que pedirle a Dios en oración para que Él sea el que se glorifique y use nuestras manos y nos dé el entendimiento para poder aprender a tocar ese instrumento. De lo contrario, nosotros no vamos a poder así nada más, hermanos. Nos tiene que costar, y eso es pedirle al Señor en oración. Siempre suele suceder, hermanas, que al empezar a orar llegan pensamientos que te bloquean la mente. ¿A cuánto les ha pasado?
A mí sí me ha pasado, hermanos, cuando yo me arrodillo a orarle al Señor, algo interrumpe, pero sabemos que es el enemigo que interrumpe tu oración, tu intercesión que tienes para comunicarte con el Señor. El enemigo siempre va a venir a distraerte. Te alabamos, Señor. La oración es algo bien importante que necesitamos en nuestras vidas, hermanos. La oración es como el aire que respiramos. Así, de esa misma manera, necesitamos orar y orar, ¿verdad? Así como Jesús lo hacía. Y para eso tenemos que decirle al Señor que nos enseñe, ¿verdad? A orar y que seamos más, que pongamos nuestro corazón más dispuesto, porque de esa manera el Señor es como se va a glorificar igual, ¿verdad? Si tú estás dispuesto a servirle al Señor, Él está mirando tu corazón. Amén. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Padre. Santo eres, Padre. Podemos ver, hermanos, aquí, ¿verdad? A donde dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Aquí vemos que era Jesús el que estaba orando, ¿verdad, hermanos? Era Jesús el que oraba. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Dice el versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. De esa manera tenemos que hablarle al Señor, hermanos. Decirle, Padre nuestro. Porque solamente de esa manera, hermanos, así como decía nuestro Señor Jesucristo, aquí sí vemos, Él no está empezándole a pedir. Él está alabando y exaltando su santo nombre, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo veía aquí, decía, Señor, qué grande y maravilloso eres, porque tú no le estás pidiendo aquí a tu Padre, tú lo estás exaltando. Y dice que santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Él está pidiendo que hiciera la voluntad de Él, no la la voluntad del Padre, no la voluntad de su Hijo, ¿verdad? Porque a eso lo mandó, ¿verdad? Para que se hiciera su voluntad. Y los voy a invitar, hermanos, a que veamos en Lucas 5, 15 y 16. Te alabamos, Señor. La palabra se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí podemos ver una vez más cómo para él primero era la oración. Hablando sobre su fama, hermanos, ¿qué es lo que Jesús hacía? Más importante que los milagros, más importante que el ministerio que él tenía y más importante que la predicación era orar. Porque dice que se apartaba en lugares del desierto, en lugares solos para orar, para poder tener una comunión con el Señor, para poder tener una comunicación mejor, me imagino que para que nadie lo interrumpiera y poder estar a solas con su Padre, ¿verdad? Y así de esa manera, hermanos, Él nos dejó ese ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo, que oremos, como dice su palabra, cuando ores, entra a tu aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así, en esa misma comunión, vamos a tener una comunión con Él, para poderlo encontrar, ¿verdad? Para poder tener un encuentro agradable con Él. Te alabamos, te bendecimos, Señor. ¿De qué manera respondes
tú cuando llega una prueba? No me la contestes, hermano, nada más es una pregunta. ¿De qué manera respondes tú cuando pasas por una tribulación, un problema, una enfermedad o una tragedia? ¿A quién vas a acudir? ¿Vas a acudir a tu vecino, a tu hermano, a tu hermana? ¿A quién vas a acudir? Sabemos que en ese momento nos sentimos afligidos y queremos que alguien nos escuche. Pero sabemos también que tal vez esa persona a quien le vamos a compartir esa situación por la que estamos pasando, tal vez no nos ayude. Tal vez nos va a tirar más, tal vez nos va a dar una palabra de desaliento. Sabemos que el único a quien tenemos que acudir es a nuestro Padre. Amén. A nuestro Padre, porque Él es el único que nos va a ayudar a salir de esa situación, de esa aflicción. No te la va a quitar, porque tal vez de esa manera Él se va a glorificar en tu vida. Pero sí te va a ayudar a que tú te sientas con paz y con tranquilidad. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el momento en el que nosotros tenemos que decir: Padre nuestro, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Ayúdame a pasar por esta prueba, por esta situación, por esta enfermedad en la que yo estoy pasando. Ayúdame, porque yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A través de esa prueba o esa lucha, el Señor te va a dar la victoria, hermanos. No sabemos por qué esa situación estás pasando. Tal vez el Señor está limpiando nuestros corazones o el área que está estorbando, por la cual no va a dejarnos acercar a Él. Y solamente de esa manera el Señor se va a glorificar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y tenemos que seguir orando, hermanos, y pidiéndole a Dios que nos ayude. Y no nos vamos a levantar de ese lugar, hermanos, hasta que no sintamos la paz y la tranquilidad. Así como lo hizo Jacob cuando le dijo que no te soltaré hasta que no me bendigas. Y así de esa misma manera nosotros le podemos pedir cuando pasemos por esa situación: no me levanto de aquí, Señor, hasta que no me des esa paz y esa tranquilidad. Amén, hermanos. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos honra y la gloria, Padre. Vemos cómo para Jesús primero era la oración. Él pasaba horas y pasaba hasta noches orando, hermanos. Para él primero era la oración y tener una comunicación con el Señor que dormir. Vamos a ver en Lucas 6:12. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Santo y maravilloso eres tú, Señor. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí podemos ver cómo él pasó la noche orando, teniendo esa comunicación con el Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. ¿Alguna vez usted ha pasado la noche orando, hermanos? Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tal vez no, ¿verdad? Porque yo no lo hago. El Señor lo conoce. Pero sí oro lo que puedo. Te alabamos, Señor. Para Jesús no había hora para comunicarse con su Padre. En todo momento Él lo hacía. Y vemos aquí también en Marcos 1:35. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, mi Dios. Bendecimos, Señor. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar del desierto y ahí oraba. Aquí podemos ver, hermanos, que para él no había hora. Se la pasaba orando por las noches y en la mañana cuando él muy de mañanita, dice aquí, ¿verdad? Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a orar. Se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Una gran enseñanza que nos dejó el Señor para que nosotros hagamos lo mismo, hermanos.
Y así de esa manera vamos a sentirnos fuertes espiritualmente. Nos vamos a sentir, vamos a sentir la prueba o la lucha o por lo que vayamos a pasar más ligero, ¿verdad? Porque sabemos que la oración tiene poder. Recordemos que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Y como hombre, para darnos ejemplo, Él oraba, y nosotros como seguidores de Cristo también tenemos que orar. Y yo escribí aquí esto, hermanos. Dice: ¿en qué tiempo debo de orar? En tiempos de adversidad, para no volvernos personas sin fe y incrédulas. En tiempos de prosperidad, para no volvernos jactanciosos y orgullosos. En tiempos de peligros, para no volvernos temerosos. En tiempos de seguridad, para no volvernos autosuficientes. Y que no se nos olvide orar, hermanos, también por todas esas personas que no han llegado todavía aún a conocer a Jesucristo. Para que el rocío, para que la lluvia de bendiciones caiga sobre ellos, así como un día cayó sobre nosotros. Yo no sé quién oró por mí, pero para la gloria y honra del Señor aquí estoy. No estoy en el lugar donde yo quiero estar, estoy nada más a donde el Señor le place. Y es por su grande amor y misericordia que ha tenido. Y así, por cada uno de ustedes, hermanos, el Señor tuvo misericordia. Y como decía hace ratito la alabanza, Él murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y para eso estamos aquí, hermanos, para darle honra y gloria al Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre. Aleluya, Señor. Y orar creyendo, hermanos, que nuestra promesa por la que estamos orando y pidiendo va a ser contestada. Creyendo que ya hemos recibido lo que estamos pidiendo en oración y obtendremos en el nombre de Jesús, la obtendremos, esa petición o eso que tú le estés pidiendo al Señor, la vamos a obtener. Yo creo con todo mi corazón que mis hijos, mis nietos, mis nietas, todos le van a servir al Señor. Aunque yo no lo vea, pero yo lo creo. Yo lo confieso en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque tenemos que confesarlo, aunque no lo veamos, pero lo creemos. Porque las promesas de Jesucristo son fieles. Grande eres tú y maravilloso, mi Señor, te alabamos, te bendecimos. Tal vez, hermano o hermana o joven, tú que estás aquí lleves años o meses, o no sé qué tiempo tú lleves pidiéndole al Señor por una petición, y tal vez no ha sido contestada. Algunas oraciones son contestadas con un sí y algunas con un no. Pero, ¿qué pasa cuando las oraciones no son contestadas? Pues tal vez no estemos pidiendo bien. O tal vez estamos pidiendo o orando de una forma egoísta. Y cuando hay eso, el Señor no va a escuchar la oración. Porque no tenemos un corazón limpio para pedirle. Si estamos siendo egoístas, si tenemos orgullo dentro de nosotros, si tenemos coraje, si tenemos rencor con un hermano, una hermana, con uno de tus familiares, esa petición no va a ser contestada hasta que no seas limpio. Primero tenemos que orar para que el Señor nos limpie, y así de esa manera el Señor va a poder contestar esa petición, hermanos. De otra manera no va a poder ser contestada. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Vamos a ver aquí en Santiago 4:3. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Santo y maravilloso eres tú, Señor. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Te alabamos, Señor. Santiago 4:3.
Dice la palabra, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo: pedís y recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí podemos ver que si pedimos mal y si estamos pidiendo algo que no sea para nuestro bien, el Señor no nos lo va a dar. El Señor conoce lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Si el Señor ve que tú, en tu oración, lo que tú le estás pidiendo, ve que tú lo necesitas, te lo va a dar. Pero va a ser al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Igual si no lo necesitas, no te lo va a dar. Él sabe por qué. Y así, aunque hagamos berrinche, aunque hagamos lo que hagamos, como los niños cuando piden un dulce a su mamá, un pan o lo que le piden, si la mamá ve que no tiene que comérselo, no se lo va a dar, porque sabe que va a ser un bien para él, no para su mamá. Y así nuestro Padre también, si Él ve que nosotros necesitamos las cosas que nos van a hacer bien para nuestro beneficio, Él no lo va a dar. Y si no, no, hermanos. Te alabamos, Señor. Tenemos que ser conformes, como dice aquí su palabra: hágase tu voluntad. Tiene que hacerse la voluntad del Señor, no nuestra voluntad. Y cuando se hace la voluntad del Señor, las cosas salen mejor, mucho más mejor que la voluntad de nosotros, porque nosotros nos equivocamos al pedir o al escoger lo que vamos a agarrar. Pero el Señor jamás se va a equivocar. Él te va a dar exactamente lo que tú necesitas. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Sí, Señor. La oración siempre debe de ser para la honra y gloria del Señor. Siempre tenemos que darle honra y gloria al Señor por todo lo que nos dé y por lo que no nos dé. Estar agradecidos con Él. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Y así, de esa manera, hermanos, cuando nosotros somos obedientes con el Señor y hacemos su voluntad, déjeme decirle que todo lo que sube en oración, en su voluntad del Padre, baja a la tierra en bendición. Y bajará a ti en bendición. Pero si hacemos la voluntad del Señor, y más vale que la hagamos, porque si no, no va a haber bendición. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te voy a leer aquí esto que provocó la fe de estos servidores de Cristo. Mira lo que provocó la fe de la oración de Daniel. Cuando Daniel oró, las bocas de los leones fueron cerradas cuando lo echaron al foso de los leones. Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio y el agua quedó rodeada, y el agua que rodeaba el altar se secó. David oró y derrotó a Goliat en el campo de la batalla de los filisteos. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y Europa. Y ahí podemos ver cómo Dios ciertamente contesta las oraciones. Porque ellos oraron con fe, hermanos, y siempre fueron obedientes a lo que Dios les mandó. Jesucristo oró por 5 panes y 2 peces, y una multitud fue alimentada con el almuerzo de un niño. Qué maravilloso el Señor, hermanos. ¿Verdad que para Él no fue nada imposible? Dice que fueron alimentados 5,000 hombres, y no contando a los niños y a las mujeres. ¿Verdad? No, fue solamente con 5 panes y 2 peces. Multiplicó y aún todavía sobró. Gloria a Cristo. Démosle gracias a Dios, hermanos, siempre por todo lo que Él nos dé. Porque aún sin merecerlo, hermanos, Él nos lo da. Tenemos un trabajo, tenemos una familia en Cristo. Antes no teníamos, ahora la tenemos y es grande. Y por fe va a ser más grande, hermanos.
Yo lo creo, que por fe va a ser más grande. Aún los que vienen en camino, hermanos, creamos al Señor que Dios va a traer esas almas que tienen que ser añadidas, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad, hay muchas almas que necesitan de Dios, pero no pueden llegar. Y yo creo con todo mi corazón que cuando oramos de todo corazón y le pedimos al Señor que tenga misericordia, el Señor se va a glorificar. Y así de esa manera van a ir llegando, hermanos. Yo aquí traje unas cositas aquí que vamos a ver para qué nos sirven. Y de esa misma manera también vamos a ver cómo la oración para todo nos sirve igual. Vamos a ver en Santiago 5:16, 5:13, y le voy a pedir a mi hermana Judy que me lo lea, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Hasta el 15, hermana. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén, aleluya. Vemos aquí como dice que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Si en esta noche, hermano, tú te sientes enfermo, te sientes afligido, estás pasando por una lucha, por una prueba, por una tribulación, solamente órale al Señor, hermano, y Él te va a dar la victoria. Porque aquí dice que si alguno está enfermo, haga oración o pide ayuda también, porque eso nos va a ayudar igual al pedir ayuda. Porque si estamos pasando, por ejemplo, en una aflicción, no nos vamos a meter a un cuarto a encerrarnos. Claro que sí duele, ¿verdad? Duele cuando pasa uno por lucha, prueba, por alguna situación muy dura, nos duele nuestro corazón. Pero lo que debemos de hacer es doblar rodilla y pedirle al Señor que nos ayude y que nos fortalezca, que vitaminemos nuestro espíritu. Yo traje aquí una caja de vitaminas, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo y va al doctor y le dice que está débil, le va a dar unas vitaminas, ¿verdad? Para vitaminarse. Y de esa misma manera, así es la oración, hermanos. Si tú te arrodillas cuando estás pasando por esa situación, la oración es tu mejor vitamina. La mejor vitamina para tu espíritu y para tu alma y para tu cuerpo. Para todo te sirve la oración. Si esa tribulación que estás pasando está tratando de dañar tu corazón, de infectarlo, hay un antibiótico, hermano. Si te haces una cortada o tienes una herida y hay peligro que se te pueda infectar, vas a ir al doctor y te va a dar un medicamento para la infección, para prevenir la infección. O si ya la tienes, te va a dar para que sane esa infección. Yo aquí le puse a este frasquito penicilina, ampicilina, pentrexil, porque son unos antibióticos que sirven para la infección. Hay muchos más, pero solamente puse estos 3. Cuando te tomas ese antibiótico, día a día vas mejorando. No va a mejorar de la noche a la mañana. Esa infección se te va a ir quitando día a día. A veces te la dan el antibiótico por 8 días o por 7 días, porque el doctor sabe que durante ese tiempo tú ya vas a estar sano. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que orar. Si nos sentimos infectados, si en algo le fallamos al Señor y nos contaminamos, el mejor antibiótico para desinfectarnos es la oración.
Y día a día, hermano, te vas a ir desinfectando. Pero tienes que orar día a día, mañana y tarde, si es posible 3 veces al día, orar y ayunar. Para que la oración va a ser tu mejor antibiótico que te va a ir sanando, desinfectando. 7 días, 8 días, 1 mes, el tiempo que sea necesario, te va a ser de bendición. Y te vas a levantar bien fortalecido. Al igual, traje este desinfectante de manos. Igual, si te ensucia las manos y no hay agua, puedes usarlo. Y con eso te desinfectas. Igual la oración es un desinfectante, hermanos. Es un desinfectante bien poderoso que te va a ayudar para seguir tu vida espiritual, para seguir caminando en los caminos del Señor y que no venga nada, los dardos del enemigo que te quieran venir a infectar, que no lleguen. ¿Por qué? Porque estás protegido por esa medicina poderosa que es la oración. ¿Cuántos dicen amén? En esta noche, hermano, es el día, es la hora para que si tú te sientes enfermo, empieces a orar. Y vas a recibir tu milagro creyéndole que Dios lo va a hacer. Yo no sé cuál sea tu petición que tú estés pidiendo, no sé cuál sea tu lucha, cuál sea tu prueba, por lo que estés pasando, pero lo único que sí sé, que Cristo está aquí para venir a sanar, para venir a desinfectar, para venir a levantar, para venir a vitaminarte y darte esas fuerzas que tú necesitas. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Cuando Jesús oró por sus discípulos, algo que me maravillaba bien grande, y lo estaba analizando, y yo decía, qué grande eres tú, Señor, y maravilloso, porque esa oración, cuando tú oraste por tus discípulos, esa oración nos alcanzó a cada uno de nosotros. Y le voy a pedir a la hermana Esperanza que me lea, por favor, en Juan 17:20, y con esto voy a terminar, hermanos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Cristo vive, aleluya. Amén. Dios vive. A su nombre, gloria, aleluya. 17:20 dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos. Amén. Aquí nos podemos dar cuenta que dijo, mas no ruego solamente por estos, hablaba de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y nosotros estamos aquí, hermanos, por esa oración, porque Cristo hizo oración. Él ya nos conocía y sabía que íbamos a estar un día sirviéndole, porque ese es su propósito, de que le sirvamos al Señor, ¿verdad? Que le sirvamos, que estemos bien dispuestos para lo que el Señor nos quiera mandar. Te alabamos, Señor, porque esa oración hasta ahorita la tenemos, hermanos. Aquí estamos por su gran misericordia del Señor, ¿verdad? Porque Él, Cristo, pidió por nosotros y seguirá pidiendo hasta que a Él le plazca. Yo te animo, hermanos, que cuando el Señor te mande a hacer algo, lo hagas en obediencia y de todo corazón, porque es para Él, no es para servirle al hombre, no es para darle gusto al hombre, es para agradar al Señor. Ya sea para hacer una pequeña oración, para orar aquí 15 minutos, 10 minutos, eso el Señor te lo va a recompensar y en grande. ¿Por qué? Porque está mirando que estás siendo obediente y lo estás haciendo para Él, no para quedar bien con nadie. Siempre tenemos que hacer las cosas para agradarlo a Él, porque Él es el primer lugar, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el que merece la adoración. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Grande y maravilloso eres tú. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Yo te animo, hermano, que sigamos esforzándonos a seguir orando
y a seguir creyendo, porque Cristo viene pronto. Y tenemos que estar bien delante de Él, porque si no, nos quedamos, ¿verdad? Si no nos quedamos, si no estamos bien delante de Él. Padre, nada más que el Señor nos ayude, no quiero ni imaginarme, ¿verdad? Pues hasta aquí mi parte, hermanos. Le doy la honra y la gloria al Señor, porque yo sé que Dios no se equivoca cuando Él nos habla. Pero a mí me habló mucho, tengo que orar más. La oración la necesito, porque he descubierto que la oración es la mejor vitamina para mi alma y para mi espíritu. Amén. Te alabamos, Señor. Dale un aplauso a Cristo, hermanos. Dios los bendiga. Te alabamos, Jesús. Amén. El Señor